Bueno, esta conferencia se titula El último llamado, la última advertencia a la tierra, porque eso es básicamente lo que vamos a hablar. Es el capítulo 14 en el libro de Apocalipsis que nos dice cuál es el mensaje final para un mundo que se ha enloquecido. Apocalipsis 14. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, ya hemos discutido sobre los 144,000, así que no voy a ir en detalles sobre ellos, pero ellos tienen el carácter de Dios grabado en sus mentes, el nombre del Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Un cántico nuevo es una canción de redención. Es una canción, un himno de liberación. Es algo que uno no puede entender si no ha tenido una experiencia de conversión o una experiencia de liberación. Así que esta será una canción cantada con el corazón, lo que será esencial o parte de los redimidos. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, ya hemos hablado de ellos también, y los querubines protectores y los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 3. Obviamente, uno no puede vivir la experiencia de otra persona. Uno no puede dar a otra persona algo por lo cual esa persona no ha pasado. Y esto es lo mismo con las 10 vírgenes al final. Había 10 vírgenes al final y cada una de ellas estaba dormida. Todas tenían aceite, todas tenían una medida del Espíritu Santo. Y después, cuando el esposo llegó, todas se despertaron. Pero solamente la mitad tenía bastante aceite para llegar a la fiesta de la boda. Y las otras no tenían suficiente aceite. Y así que ellas preguntaron a las que tenían aceite que les dieran un poco. Y ellas dijeron, pero no podemos darles aceite. Y algunos dicen que eso es egoísta. ¿Por qué no querían darles un poco de aceite? ¿Cuál es el problema? Es que uno no puede compartir su experiencia. Uno no puede decir, bueno, aquí está parte de mi experiencia, permítanme que la ponga en su lámpara. Uno va a tener que haber pasado por la experiencia de manera individual. Uno va a tener que haber tenido la experiencia con Jesucristo de manera individual. Así que toda persona necesita el aceite. Toda persona necesita esa experiencia. Y solo si uno ha tenido esta experiencia puede cantar la canción. Es la única manera para cantar esta canción. Uno necesita la experiencia. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Ese texto siempre me hace triste, porque yo tuve un colega que una vez abandonó a su mujer a causa de esta frase en la Biblia. ¿No es increíble cómo la gente puede pensar? Él literalmente abandonó a su esposa a causa de esta frase en la Biblia. Y yo le dije, sabes, yo creo que tú tienes una falsa comprensión de lo que una mujer representa en la Biblia. Esto no tiene nada que ver con el contacto físico entre un hombre y una mujer. Esto está hablando de la falsa adoración. Estos son los que no se han contaminado con los sistemas de adoración apóstatas. Pero no, él estaba convencido que el texto quería decir que él no se tenía que contaminar con mujeres de manera literal. Así que yo le pregunté una pregunta más. ¿Tú has estado casado por todos esos años? ¿No es ahora un poco tarde para hacer esto? Si eso es lo que tú crees. Pero de que yo sepa, él aún se queda lejos de su esposa. Pero sea como sea, eso no es lo que el texto quiere decir. Obviamente, el texto quiere decir, esos son los que no se han contaminado con iglesias apóstatas. Pues son vírgenes. Ellos están con Cristo. Ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? ¿Porque ellos tienen justicia perfecta, acaso?
De hecho, sí la tienen, pero no es de ellos. Le ha sido imputada, dada, es justicia impartida. Así que ninguno de nosotros somos vírgenes en sentido espiritual, ninguno de nosotros somos vírgenes, pero en Jesucristo lo somos, porque en Él el perdón es tan completo que uno no tiene pecado, y uno es como si nunca hubiese pecado, y de consecuencia es virgen ante sus ojos. ¡Qué bendición maravillosa! Y en sus bocas no fue hallada mentira. Y cuando yo pienso a mí mismo, ¿es eso cierto acerca de mí mismo? Yo tenía la mente como aguas negras por toda mi vida. En sus bocas no fue hallada mentira. ¿Puede Dios simplemente limpiar de esa manera? Si Él lo puede hacer. Si Él lo puede hacer. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 5. ¿Por qué? Porque Él es un cordero sin mancha. Y Él se presenta por mí. Isaías 48. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Israel, los que han luchado con Dios y han ganado. Los que han dicho a Dios, yo no te dejaré ir si no me bendices. No se rindan, aférrense y después por fe acepten que es así. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Sin embargo, de la santa ciudad se nombran y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Versículo 1 y 2. Lo que pasó ya antes, lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Versículo 3. Así que hay algunas personas que declaran que ellas pertenecen al Señor, ellas pertenecen al Señor, pero en hecho ellas están confiando en un sistema en vez de confiar en el Señor. Y no hay ningún valor en confiar en un sistema, ningún valor en absoluto. Un sistema no puede salvar a uno, una iglesia no puede salvar a uno. Eso no significa que una iglesia no puede ser una hermandad del pueblo de Dios, pero la iglesia no puede salvarlo a uno, solo Jesús puede salvar. Así que es en Él en que tienes que poner confianza, en Él que declara lo pasado desde el comienzo y que dice, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Así que uno puede probar a Dios mirando a las profecías. Por cuanto sé que eres duro, que una vara de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce. Por eso te lo dije y hace tiempo, antes de que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Versículos 4 y 5. ¿No es eso fantástico? Así que, ¿para qué sirve la profecía? Para recordarnos que Dios está en control, para recordarnos que Él tiene el destino de la humanidad en sus manos. Y Él nos dice antes de tiempo, así que cuando veamos estas cosas podamos creer. En la misma manera, toda la profecía de la cual hemos hablado, ¿nos va a salvar? No. Pero lo que puede hacer, nos puede enseñar que Dios, después de todo, merece nuestra adoración. Eso es lo único que la profecía puede hacer, no nos puede salvar. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaréis vosotros? Ahora, pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora, han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Versículos 6 y 7. Eso es típico de la raza humana. Nosotros pensamos que podemos declarar todo y explicar todo racionalmente. Pero este no es un mundo racional. En mi vida yo llegué a un punto donde dije, esto no es racional, yo no puedo soportar esto. Tiene que haber algo más. Y después encontrar que Dios ha predicho todos los eventos de la historia antes de tiempo para que yo pudiera creer que Él existe. Increíble, eso es verdaderamente algo increíble. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías sabido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Versículo 8. Eso es todo lo que somos, eso es todo lo que somos. Por amor de mi nombre contenderé mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Versículos 9 y 10.
¿Saben cuántas veces he escuchado a personas que dicen, el cristianismo son unas muletas? ¿Y han escuchado esa expresión? Y yo digo, increíble, el cristianismo son unas muletas. Pues vengan y háganse cristianos y tomen a mis muletas, diviértanse. Diviértanse con esas muletas. Yo les digo, el cristianismo no son muletas, es un horno de aflicción. Y es doloroso de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. Se trata de desarrollar un carácter. Es el desarrollar nuevos caracteres en Jesucristo. Saben, hoy en día los psicólogos, si hay dos jóvenes que se unen y van a sesiones de consejería y los psicólogos les dicen, ustedes no son compatibles, son demasiado diferentes, tienen que ser lo mismos. Tienen que tener los mismos intereses, lo mismo de esto, lo mismo de eso, lo mismo de todo. Y así que nosotros nos administramos según esta manera de ser. ¿Y qué hace Dios? Siempre junta a los opuestos. ¿Ya se han dado cuenta? Él siempre crea el escenario peor. ¿En serio? Y aun cuando Él escoge evangelistas o lo que sea, Él junta a Martín Lutero con un carácter de fuego, junto a Melanchthon, que tenía un carácter manso y apacible. Yo tengo un amigo querido y su nombre es François Duplessis, un hombre pequeñito así. ¿Cómo yo quiero a ese pequeño hombre? Él es exactamente lo opuesto de mí. Él siempre me dice, Walter, tú los tumbas con tus comentarios tan directos, pero yo los voy a recoger. Él es dulce. Y él puede hacer eso. Él puede poner el bálsamo para calmar el dolor. Y él dice, tú empiezas a hablar y después yo voy a poner mi delantal y voy a aplicar el aceite y vendar las heridas. Y saben, es así que Él trabaja. Así que Dios une a los opuestos. Ahora, este fuego de la aflicción, ¿quién puede cambiar el carácter de uno? ¿No es acaso solo alguien que lo quiere a uno? ¿Ya se han dado cuenta de eso? Si yo voy al trabajo y hay un colega ahí que me da problemas y yo le digo, bueno, adiós, y me voy a la casa, él no me puede fastidiar. Pero ¿qué pasa si mi esposa me da problemas? Ya no puedo decirle adiós. Así que alguien tiene que ceder, ¿correcto? Y normalmente los hombres tienen estos caracteres explosivos, aunque los tiempos están cambiando y las cosas se están cambiando en estos días, pero como sea, ¿quién lo puede cambiar a uno? Dios utiliza personas para cambiarte y utiliza los que están cerca de ti para cambiarte. El fuego de la aflicción es para hacerte ver tu carácter. Nadie te puede hacer ver tu carácter de manera tan clara como alguien que está cerca de ti. Nadie lo puede hacer mejor. Y si tú eres grosero con alguien y a ellos no le importa porque son familia, ellos me van a ignorar y se van a salir de mi vida para siempre. Pero si yo soy grosero con mi esposa, ¿qué pasa? Bueno, ella puede contraatacar, ella puede hacer eso, pero también puede ser calma y llorar unas lágrimas. Y esas lágrimas pueden ser mucho peor que contraatacar. ¿Y ya se han dado cuenta de eso? Sí, eso lo puede preocupar a uno, seguir dándole vueltas en la cabeza y refinarlo a uno. Y todo eso impacta el carácter de uno y cómo uno se mueve en la vida. Y eventualmente, bueno, uno llega al punto que es mejor que uno empiece a cambiar, porque uno no puede seguir siendo así para siempre. Uno se tiene que apaciguar, tiene que ser más suave, tiene que ser así. Así que Dios utiliza a personas que lo aman a uno para ayudarlo a cambiar, a pesar de lo doloroso que eso puede hacer. Y Él dice, trabajen sobre esto. Así que Él toma a dos personas y las pone en el fuego de la aflicción y pasa lo mismo en la iglesia. Si ustedes pensaban que la iglesia iba a ser un sitio de delicias o no, no. Estos son hermanos y hermanas de tipo diferentes. Oh, sí. Hay todo tipo de peces en esta red y yo les digo, estos peces es algo en serio. Algunos de ellos tienen espinas bien duras en ellos. Algunos de estos animales en el arca son muy puntiagudos. Algunos son como rinocerontes que te pueden dar un golpe que te permanece negro y azul por 6 semanas. Y es una de esas situaciones donde no te puedes simplemente ir. Yo conocí a un hombre. Este hombre ya está muerto ahora. Era un hombre anciano. Y este hombre era el hombre más miserable que yo he visto en mi vida. Él fue la cosa peor que jamás me ha ocurrido. En serio, la cosa peor que jamás me ha ocurrido. Él me gritaba, él hizo todo lo que podía para destruir mis principios y me volvió loco. Y de vez en cuando yo pensaba que lo quería modificar un poco, pero él era mucho más viejo que yo y así que tenía que guardarle respeto. Y por todos esos años, Dios puso a este hombre
en mi vida. Y después él abandonó a todo y perdió totalmente todo, hasta se juntó con una prostituta, dejó a su esposa, todo le fue mal. Y después, hace como unas 4 semanas, él estaba muriendo en el hospital. Y yo fui llamado a donde él estaba, así que fui a verlo. Y yo me senté cerca de su cama del hospital y lo miré y allí estaba muriendo. Ya le habían amputado partes del cuerpo, tenía diabetes y ya estaba en sus últimas horas. Y yo estaba allí sentado y lo estaba mirando y pensé, increíble. Este hombre testarudo aquí, aún era un testarudo allá en su cama, en su lecho de muerte. Y yo pensé, ¿qué le puedo decir a este hombre? Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted es el hombre peor que yo jamás haya conocido. Usted se ha portado tan mal conmigo. Y yo le he respondido de la misma manera unas cuantas veces. Los dos éramos como 2 rocas en un río. Y nos chocábamos mucho. Y le dije, usted ha sido la peor cosa que yo jamás haya conocido. Usted. ¿Y usted me quiere decir que se va a morir y todo lo que aconteció entre nosotros va a ser para nada? ¿Todo para nada? ¿Todo ese dolor por el cual nosotros pasamos va a ser para nada? Yo quiero que ese dolor valga algo, que usted va a estar en el cielo. ¿Me entiende? Y es así como le hablé. Yo jamás he hablado así a una persona en su lecho de muerte, jamás. Y él se puso muy meditativo y después me dijo, sí, pero es demasiado tarde. Y yo le dije, ¿por qué es demasiado tarde? Y él me dijo, yo he arruinado toda mi vida y ya no puedo arreglar las cosas. Y yo le dije, bienvenido. Todos hemos arruinado a nuestras vidas y no la podemos arreglar. Así que, ¿por qué no tomas tu derrota total y la das a Jesucristo? ¿Por qué no le das a Él tu derrota? Y después, Él la va a arreglar. Y él me dijo, ¿cómo puedo regresar y arreglar eso? Y he abandonado a mi esposa, y estoy viviendo con esta, y estoy haciendo esto, y estoy haciendo eso. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que te vas a levantar? Tú sabes que estás viviendo en tus últimas horas. ¿No vas a poder arreglar todo eso? Da esa derrota al Señor también. Y él me dijo, regresa mañana. Así que yo regresé el próximo día, y nosotros hablamos, y fue algo muy bello. Y las lágrimas empezaron a correr de sus ojos, y él dio su vida al Señor, y todo cambió. Él conocía la verdad. Y él me dijo, ¿sabes? Yo odio cuando un grupo piensa que ellos tienen la verdad. Yo odio cuando ellos piensan que tienen la verdad. ¿Qué derecho tienen ellos de tener la verdad? Y saben, es verdad. Mucha gente dice, bueno, ustedes los adventistas del séptimo día, ustedes creen que tienen la verdad. Son una gente miserable. ¿Y todos los otros qué? ¿Qué son ellos? ¿Qué tienen? ¿Una mentira? Yo digo, si lo piensan bien, no es una doctrina complicada. No es una doctrina complicada para nada. Es amar a Jesús por todo lo que Él ha hecho por ti, dale a Él el honor y la gloria y sé obediente. ¿No es lógico guardar los mandamientos de Dios? Sí es lógico. ¿Y cuál es pues su problema? Eso es todo. Obediencia y fe en sus méritos. Esto es el Evangelio en 2 palabras. ¿Y qué hay de malo con eso? ¿Estás satisfecho con un evangelio cambiado? ¿Con los mandamientos cambiados? ¿Con una denominación con un descuento del 10% o lo que sea? Uno tiene que guardar solo 9, uno menos, tenemos un descuento del 10% o lo que sea. Y él empezó a pensar y tomó su decisión. Y murió en paz. ¿Y saben qué? Yo tuve el privilegio de hacer el sermón de su sepelio. Y todos estaban allí. Su familia estaba allí, su esposa estaba allí, su amiga novia estaba allí. Ellos estaban allí todos juntos y estaban todos abrazándose. ¿No parece eso imposible? Ese es el fuego de la aflicción. Así que el Señor nos pone en situaciones donde entramos en contacto con los que amamos y podemos escapar de la situación o podemos permitir que nos cambie. Esa es nuestra elección. Y si creamos lágrimas, y si creamos dolor, también lo que podemos decir es, el problema está en mí. Y cuando me doy cuenta de que el problema está en mí, entonces Dios puede trabajar conmigo. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre
y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, y yo también el último. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntos. Isaías 48, 11 a 13. Reconozcan a Dios. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará entre los caldeos. Versículo 14. Ven aquí, ahora le está comparando a aquellos que elevan sus propios estándares, que tienen su propia religión, los que no necesitan a Dios. Eso es lo que los caldeos representaban. A Bab-el, a una otra puerta hacia Dios. Y yo hablé y lo llamé y lo traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Versículos 15 y 16. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Y Dios sabe lo que es lo mejor. ¿Por qué no seguirlo a Él? Si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Ven? Todo el Evangelio está aquí en este pequeño texto. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Los mandamientos de Dios son una expresión de su amor. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería eliminado ni borrado de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo último de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Versículos 19 y 20. ¿Pueden ver al Evangelio aquí? Permanezcan alejados de los que dicen, yo lo puedo hacer, yo puedo alcanzar a Dios por medio de mis obras, cualquiera que sea el sistema. Aquí dice, el Señor Jehová ha hecho esto, Él me ha redimido, y si no se dice esto, no nos encontramos en la religión correcta. Ese es el Evangelio. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Versículo 18. No es una doctrina complicada, es una doctrina muy simple. Nosotros la hacemos complicada. Así que, ¿cuál es el último llamado, la última advertencia al mundo? Está involucrado en el mensaje de los 3 ángeles. Y los encontramos en el libro de Apocalipsis y se encuentran en los versículos que siguen lo que leímos al comienzo. El mensaje del primer ángel, ¿qué nos dice? Bueno, leamos. En medio del cielo vi volar otro ángel. Ese es un mensajero en el medio del cielo, difundiendo su luz por todo el cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otra vez encontramos, Apocalipsis 14, 6 y 7, el sello de Dios. Así que el mensaje del primer ángel dice, estamos viviendo en el tiempo del juicio, pongan atención a la palabra, adorad a Dios, adorad a Dios, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. ¿Qué tengo que hacer para decir al mundo que yo reconozco a Dios como tal? Es simple, guardar el sábado. ¿Por qué? Porque este concepto está en el corazón del mandamiento del sábado. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Éxodo 20:11. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y Deuteronomio 5:15. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado de que guardes el sábado. El sábado es una señal de la creación. El sábado es una señal de la redención. Él nos sacó de la tierra del pecado y nos trajo a la fuente de su gracia. Así que, de la misma manera que fuimos creados por Él, fuimos también redimidos por Él. Si ustedes miran al sistema judío, había 7 fiestas judías que son el antitipo o tipo de acontecimientos en Cristo. Había la Pascua, el día 14 del mes judío de Nisan.
Y esa representaba la crucifixión, porque en esa fiesta el cordero se mataba y la sangre se usaba para marcar los postes de la puerta. Y de la misma manera nosotros tenemos que poner la sangre del cordero sobre los postes de nuestro corazón, y después el ángel del Señor, que vendrá para juzgar, nos va a pasar por alto. Así que si aceptamos a nuestra Pascua, que fue sacrificada para nosotros, reconocemos a la crucifixión el Cordero que murió por nosotros. La segunda fiesta judía era la fiesta de los panes sin levadura. Noten que esa fiesta ocurría en un día después de la Pascua, el día 15 del mes judío de Nisan. El pan sin levadura ¿representa qué? ¿Representa qué? Al cuerpo de Jesucristo, Jesucristo en la tumba. Él fue crucificado por nosotros y Él murió por nosotros. Y se reposó en la tumba en el séptimo día. Así, el próximo día era el 16 de Nisan y era la fiesta de los primeros frutos. Y esa representa la resurrección. Jesús, los primeros frutos, es decir, Él fue el que fue resucitado de los muertos y las tumbas se abrieron y gente salió de sus tumbas y dice la Biblia, y cuando Él se fue al cielo, Él llevó cautiva la cautividad, Efesios 4:8. Esa es la resurrección. Así que en sus fiestas anuales, los judíos festejaban simbólicamente el más grande acontecimiento que iba a ocurrir en la historia de la humanidad. Y la crucifixión, la tumba y la resurrección eran celebradas en sus fiestas. Y después tenían las fiestas de las semanas, que caían el día 6 del mes judío de Sivan, y esta fiesta conmemoraba lo que aconteció después del establecimiento de la Pascua, es decir, lo que aconteció cuando la ley fue publicada. Después de la resurrección vino el Pentecostés. Y como hemos dicho, la publicación de la ley era su prototipo y se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo, y como consecuencia ocurrió la difusión del mensaje, y estos acontecimientos en forma de prototipo venían celebrados anualmente. Era un prototipo del Pentecostés. Y después había 3 fiestas más. La fiesta de las trompetas, en el primer día del mes de Tishri, anunciaba el juicio, el movimiento de la segunda venida de Cristo, y cuando se tocaba una trompeta, quería decir que un gran evento pronto iba a acontecer. Las trompetas se tocaban antes del juicio, así que anunciaban al juicio, con el movimiento de la segunda venida que dice, porque el tiempo de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7. Y después había el día de la expiación en el día 10 del mes de Tishri, y esto representa el juicio pre-investigativo o juicio antes de la venida de Cristo. Obviamente Dios está juzgando porque cuando Él regresa a la tierra, su recompensa galardón está con Él. ¿No es esto correcto? Así que si Él regresa con su recompensa, obviamente eso significa que un juicio ya ha acontecido. Así que ese juicio está aconteciendo en el cielo en este momento. Así que ese era el día de la expiación y representaba este periodo cuando el sumo sacerdote se encontraba en el lugar santísimo, y cuando él salía de allí, los pecados, como prototipo, venían transferidos al macho cabrío, y este venía enviado al desierto. Noten que él no moría, así que él no se convertía en el que llevaba los pecados y no era el sustituto. Él venía alejado del campamento de Israel, y los pecados que habían sido confesados venían removidos del santuario y eternamente cancelados como si nunca hubieran existido. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos en el día 15 del mes de Tishri, donde ellos se construían cabañas y celebraban con grande gozo. Esa fiesta representaba el regresar a la casa, la segunda venida de Jesucristo. Así que en las fiestas judías anuales había incluida toda la historia del Evangelio. El día de la expiación era la purificación anual del santuario terrenal. Así que aquí el sumo sacerdote ingresaba con la sangre, y él administraba en el lugar santísimo, y él hacía expiación para todo el santuario, y cuando salía, el santuario simbólicamente había sido purificado del registro del pecado. Así que el día de la expiación era un día de juicio. El día del juicio había llegado. El sumo sacerdote tomaba la sangre e ingresaba en el lugar santísimo, y él la aspergía y hacía expiación para el santuario y para las impurezas del pueblo. Ahora, ¿cuál es el estándar del juicio? Santiago nos dice, Santiago 1:25,
Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nombre maravilloso para la ley de la libertad. La ley te libra, no es una ley de esclavitud. Si cada persona tuviera que guardar la ley en este planeta, ¿no seríamos todos libres? ¿Sí o no? Claro que sí, eso tiene sentido. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar, si cada persona guardara la ley. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Eso es lo que es pecado. Así que si usted quiere tener una relación de obediencia, bueno, usted tiene que guardar la ley de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Así que debe haber habido una ley desde el comienzo, ¿sí o no? Sí, de lo contrario no hubiera habido ninguna transgresión, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué nos dice el pequeño verso antes de este? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No es así? Por medio de su justicia. Así que este es el evangelio completo. La paga del pecado, la muerte. El regalo de Dios, la vida eterna en Jesucristo. Ahora, la paga o el pago es algo que uno recibe por algo que uno ha hecho, ¿correcto? Así que si usted escoge quebrantar la ley de Dios, la consecuencia es la muerte. La solución a esto, como todos pecamos, es la salvación por gracia por medio de la fe. ¿No es eso correcto? Todos nosotros estamos salvos por gracia. ¿Significa eso acaso que tenemos que dejar afuera esa frase que dice que no tendríamos que pecar? El pecado nos separa de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:23. Allí está el versículo completo. Este es un evangelio eterno. El pecado mata. La vida eterna en Cristo, la vida está en Cristo. Así que acepten la vida en Cristo y dejen de pecar. ¿Es eso bíblico? ¿Qué dijo Jesús a la mujer encontrada en adulterio? No peques más. Sí, exactamente eso dijo. Él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde, yo no sé, Señor, ellos se han ido. Y él que dice, ni yo te condeno. Esa es la gracia. Vete y no peques más. Juan 8:11. ¿Qué es eso? Obediencia. Ese es el evangelio eterno. Pero hoy en día el mundo ha modificado el evangelio eterno. Siempre dejan una parte a un lado. Uno tiene que tener la forma completa. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6, 14, 15. ¿Acaso la ley se elimina porque ahora estamos bajo la gracia? ¿Quebrantaremos ahora la ley porque estamos bajo la gracia? No. ¿Se acuerdan de esa cita de las iglesias carismáticas que les leí, que dice que si uno guarda la ley de Dios, uno no tiene el Espíritu Santo? Increíble. ¿Qué tipo de evangelio está enseñando el mundo hoy en día? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3, 19, 20. Así que yo no soy salvo por mis buenas obras, yo soy salvo porque tengo a un Salvador. Claro que sí, es la única razón por la cual yo puedo ser salvo, pero la ley me dice lo que es bueno y malo. Y por esto yo sé lo que es bueno y malo y puedo distinguir entre los dos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley, Romanos 3:31. En otras palabras, nosotros tendríamos que ser hacedores de la ley, no para salvarnos, pero porque amamos al Señor. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12.
No existe el concepto de que no tenemos que guardar la ley de Dios. 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. La gente dice, ¿saben qué? Se repiten el uno con el otro, pero no es así. Ellos se aumentan el uno al otro, sí, pero ellos no se repiten el uno con el otro. En Mateo, Cristo viene descrito como el rey. En Marcos, Cristo es descrito como el servidor. En Lucas, Cristo viene descrito como totalmente hombre. En Juan, Él viene descrito como totalmente divino. Todo en uno. Si queremos representar al Evangelio eterno, tenemos que poner la ley y la gracia en perspectiva y tenemos que servir a Jesús como Rey y lo tenemos que imitar como servidores. Él fue hombre, Él murió para nosotros para que Él pudiera sentir nuestra humanidad y compartir con nuestras debilidades y lo tenemos que reconocer como Dios. Él no es nada de menos, no lo podemos degradar. Los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención, Éxodo, Cristo nuestro santuario, Él es el que nos conduce, la columna de nubes y la columna de fuego, Levítico, Cristo nuestro sacrificio, Números, Cristo nuestra guía, Deuteronomio, Cristo nuestra recompensa. Toda la Biblia es acerca de Jesucristo y ese es el Evangelio eterno. ¿No creen ustedes que el mundo se ha perdido algo en algún momento? Ustedes saben, algunos dicen, solo necesitamos el Nuevo Testamento. Y yo digo, bien, ¿por qué se preocupan de llevar un libro tan pesado? Tomen unas tijeras y cortan lo que no necesitan. Tírenlo, si ya no lo necesitan. No, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos hablan de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Mateo 5, 17, 18. El Evangelio eterno tiene que ser predicado. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. Ni una tilde de la ley va a desaparecer. Hasta la Nueva Versión Internacional lo escribe correctamente. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la Reina Valera 95. Sus mandamientos no son gravosos, 1 de Juan 5, 3. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 9. Así que el mundo ha rebajado el énfasis en la obediencia y ha sobreexaltado la salvación por la gracia. La salvación por la gracia viene en primer lugar, no cabe duda, porque sin ella somos todos perdidos. Pero sin obediencia, no vamos a llegar allí tampoco. Así que la ley de Dios ha sido eliminada. ¿Y por qué la encontramos en el Nuevo Testamento? Ese es el Nuevo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Mateos 4:10, Apocalipsis 19:10. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 de Juan 5:21, Hechos 17:29. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 de Timoteo 6:1. El sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Marcos 2:27-28, Reina Valera Antigua. Hebreos 4:4. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19:19. Efesios 6:1-3. No matarás. Romanos 13:9. Santiago 2:11. No adulterarás. Mateo 19:18. No hurtarás. Romanos 13:9. Efesios 4:20. No dirás falso testimonio. Romanos 13:9. No codiciarás. Romanos 7:7. Así que uno va a tener problemas si dice que la ley ha sido eliminada en el Nuevo Testamento, porque allí está, en el Nuevo Testamento. Uno va a tener grandes problemas si dice esto. No podemos eliminar la ley de Dios. El tabernáculo fue levantado en medio del pueblo. Jesús vivió en medio de su pueblo. Y eso es lo que el tabernáculo simbolizaba. Es el Evangelio eterno. Nunca, nunca ha cambiado. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese cordero venía traído al sumo sacerdote y moría en vez del pecador. Cada judío en los tiempos pasados era salvado por la sangre del cordero. No existe el concepto de que los judíos estaban bajo la ley y nosotros estábamos bajo la gracia. ¿Y por qué pues un judío tenía que traer un cordero? Porque él estaba bajo la gracia. Porque él estaba bajo la gracia. Esa es la razón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Yo estaba hablando con un musulmán una vez y él me dijo, ustedes los cristianos tienen una vida fácil. Y yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, ustedes los cristianos hacen lo que les da la gana. Ustedes pecan y después dicen, perdóname, y ya se acaba todo, y siguen pecando un poco más. Nosotros no podemos hacer eso. Y yo dije, sí, eso es lo que el cristianismo se ha convertido. Tienes razón. Yo me estoy avergonzado delante de ustedes de que así es. Pero ¿es ese el verdadero cristianismo? ¿Murió Cristo para que sigamos pecando? Yo creo que no. El verdadero cristianismo es reconocer el sacrificio de Jesucristo y pedirle que limpie nuestras vidas. Bajar de nuestro pedestal y reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado y aferrarnos al abogado. Él es la única esperanza que tenemos. ¿Saben cuán afortunados somos que el gran juez del universo también es nuestro abogado? Yo no me puedo imaginar algo mejor que esto. El juez que nos va a juzgar es también nuestro abogado. El juez dice, ¿sabes? Yo creo que tú eres culpable de esto. Y después el mismo juez dice, sí, pero yo he pagado el precio. Increíble. Y después, ¿qué pasó? ¿Le dijiste gracias? Gracias. Y amaste al Salvador tanto que paraste de hacer lo que estabas haciendo antes. Si a uno le dieran la libertad de una celda de prisión, donde había estado por alguna cosa mala que hubiera hecho, ¿estaría bien decir, ahora estoy libre para repetir lo que hizo una otra y otra vez? ¿Es así? Bueno, algunos así lo hacen, ¿sabían eso? ¿O no sería mejor decir, increíble, se me ha dado otra posibilidad, yo no voy a hacer eso otra vez? ¿Cuál de las dos opciones? Obviamente la última. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Una vez estaba hablando con un pastor y él me dijo, la ley se ha eliminado, usted es un legalista. Y yo le dije, increíble, ¿no me importa si me llevo a su esposa a mi casa esta noche? Eso sería un poco rudo de decir, pero mi esposa estaba ahí conmigo en esta ocasión, así que me podía permitir hacer un comentario parecido. Y de hecho él dijo, no, claro que no. Bueno, yo dije, ¿y qué pasaría si yo matara a uno de ustedes? ¿Estaría bien? ¿O qué pasaría si yo tomara su coche? ¿O qué pasaría? Hice comentarios sobre todos los 10 mandamientos y siguen vigentes. ¿Y cuál es el mandamiento que es un problema? El sábado es un problema. No son los otros 9. Pero porque hay un argumento, no hay argumento, a veces tienen que eliminar a todos para eliminar a ese. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esto es el centro del mensaje del primer ángel. Estamos viviendo en el tiempo del juicio y hay un evangelio eterno que nunca ha cambiado y lo hemos anulado, lo hemos segregado, lo hemos cortado en dos. Tenemos que regresar al original y tenemos que reconocer al que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje del primer ángel y después siguió un segundo ángel. El mensaje del segundo ángel es un mensaje que da miedo. Ven, si uno rechaza el mensaje del primer ángel, uno está rechazando luz. Y si uno está rechazando la luz, eventualmente se quedará sentado ¿dónde? En la oscuridad. Bueno, ¿qué nos dice el mensaje del segundo ángel? Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Ese es el mensaje del segundo ángel. Es un mensaje poderoso. Y ese mensaje tiene que ir a todo el mundo. ¿Y cuál es el punto si yo voy al mundo y les digo, mundo, Babilonia ha caído?
¿Haría eso una diferencia? ¿No tendría que explicarle a alguien lo que Babilonia es antes de que les diga que ha caído, sí o no? Claro que sí. Si la gente no sabe lo que Babilonia es, ¿cuál es el punto de darles este mensaje? Así que, ¿quién es Babilonia? Uno tiene que ir a la antigua Babilonia para descubrir lo que Babilonia es. ¿Qué era Babilonia? Babilonia era un sistema religioso que era muy atractivo para los israelitas. Y ellos fueron y escogieron a esa religión en vez de su religión 9 veces sobre 10. Ellos seguían regresando a Babilonia. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo tener su propia vía hacia Dios en vez de escuchar a los requisitos de Dios. El vino de Babilonia, ¿qué es el vino de Babilonia? El vino de Babilonia es la doctrina falsa. Mensajes Selectos en Inglés, volumen 2, página 68, nos dice: el vino de Babilonia es exaltar el sábado falso y espurio sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendito y santificado para que el hombre se beneficie de él. Y también es la inmortalidad del alma. Estas dos herejías afines y el rechazo de la verdad convierten a la iglesia en Babilonia. Reyes, comerciantes, gobernadores y maestros religiosos están todos en acuerdo corrupto. Sí, hoy en día los gobernadores del mundo están siguiendo a la iglesia. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16, 13, 14. Da miedo. Muy bien. De hecho, estamos hablando del sistema de Babilonia. Tiene 3 componentes y están gobernados por espíritus inmundos e impuros, como ranas. Las ranas fueron una de las plagas en Egipto, porque las ranas eran deidades en el sistema egipcio. Así que aquí están ellas y salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos 3 componentes y son espíritus de demonios, obrando milagros. Y contraponiéndose a ellos existe otro grupo. Aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. 2 mensajes. ¿Quiénes son estos mensajeros? ¿Y quién es esta mujer llamada Babilonia que tiene todo el mundo a sus pies adorándola? Así que la Babilonia mística tiene estos 3 componentes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Y ya hemos hablado de ellos en detalle durante esas conferencias. Aquí hay una rana de bronce y esta se encuentra en Japón, donde ellos aún adoran a esta deidad, que es el Padre, la Madre y el Hijo, así como ellas existen en el sistema egipcio de Isis y Osiris. Y ellos aún adoran a esas ranas allá afuera, así que no piensen que ese sistema se ha acabado. Ese es el antiguo sistema de adoración babilónico. Las ranas de bronce combinan el sol con el agua y simbolizan la fertilidad. Así nos dice la organización de la UNESCO, y ellos seguramente saben. ¿Qué es el dragón? Bueno, el dragón viene identificado en la Biblia como Satanás, esa antigua serpiente. Así que todo lo que trata con el espiritismo, donde fuerzas demoníacas directamente planean con la humanidad, todo eso forma parte del sistema del dragón. Así que eso incluiría, por ejemplo, la brujería. Nos conduce a la brujería en la apostasía, pero brujería que tiene que ver con la iglesia. ¿Qué pasaría si la iglesia empezara a decir: tenemos que empezar a tener sesiones de espiritismo, así como lo hizo la iglesia anglicana? ¿No eso se convierte acaso a la brujería de parte de la iglesia? ¿No ingresa de manera disimulada, infiltrada acaso el sistema babilónico de adoración en la iglesia? ¿Quiénes son estos sacerdotes de Roma? Los obispos vagantes, ambulantes, errantes, que están involucrados en el ocultismo y controlan lo que ocurre detrás del movimiento de la nueva era. ¿Y qué hay de la filosofía mundial? Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, la virtud del egoísmo. ¿Hay acaso virtud en el egoísmo? No, pero según el pensamiento humano, hay virtud en el egoísmo. De hecho, Robert Schuller enseña: la autoestima es en realidad lo que uno necesita.
No la estima de Dios, pero la autoestima. Yo creía que Jesús tenía que crecer y yo disminuir, Juan 4:30. ¿Quieren saber algo que es un pequeño secreto? Y eso es que la verdad y el error están muy cercanos. Están muy cercanos. ¿Sabían que de hecho si ustedes quieren rendir su autoestima a Cristo, de hecho aumentan su autoestima? Es increíble, pero es un hecho, piénsalo. Porque uno tiene al Dios del universo reconociendo a uno como a su hijo. Uno se convierte en un hijo o hija del Dios Altísimo, un príncipe que se va a sentar en un trono junto a Él. Increíble. Si esto no es algo asombroso, ¿qué más habrá? Pero uno tiene que aprender humildad de Él para poder calificar. Aquí, en este otro sistema, estamos aprendiendo algo diferente. ¿Y qué hay de lo que escuchamos de esta dama amable, J.Z. Knight? Usted es Dios, olvídense de Jesucristo. Él es solo parte del grupo. El espiritismo en todas sus formas, donde el hombre se hace pasar por Dios para ser adorado. 2 Tesalonicenses 2:4. Así que tenemos todos los reyes divinos, el Dalai Lama, todos estos reyes, en los sistemas de adoración del mundo. Y estos sistemas de adoración se están uniendo bajo las Naciones Unidas para formar una gran religión unida. Y tenemos que honrar la misma deidad detrás de todas las religiones. Y yo tengo un problema con eso. ¿Cómo puedo honrar a una deidad que exalta el yo si yo mismo estoy adorando a una deidad que representa la humildad? Las dos son incompatibles. Pero todas ellas se están juntando en este sistema súper grandioso. Bhagwan Sri, adorado a pesar de ser un ser humano. ¿Le da eso a una autoestima? De hecho, le roba a uno de su dignidad. O como Maitreya, como apareció en Nairobi, y la gente que lo adoraba como a Jesucristo. Se nos dice en las iglesias hoy en día que Harry Potter está muy bien. Y los niños se visten como Harry Potter para venir y practicar sus valores en la iglesia. Eso es brujería. Así que, ¿acaso no ha incorporado la iglesia la brujería en sus sistemas? ¿Sí o no? Por lo menos la tolera. Hay muchas personas en la iglesia que están horrorizados por lo que está ocurriendo. Y yo opino que Dios permite que todo esto se vuelva de peor en peor para que a ellos despierten y vean qué ha ocurrido con la iglesia. La iglesia se ha convertido en Babilonia, permitiendo la adoración del dragón en su mismísimo medio. ¿Y qué del espiritismo moderno con las hermanas Fox? Aquí ellas están. Empezó con un golpear, toc, 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 y eventualmente se desarrolló en sesiones espiritísticas completas y adoración demoníaca. Bueno, vimos que los padres fundadores de los movimientos cristianos modernos, de las asociaciones para investigaciones psíquicas, eran los grandes obispos, Westcott, Hort y todos ellos, y que de hecho reescribieron la Biblia para nosotros, por así decir, que ellos tenían sus sociedades para espíritus y comunicaban con los espíritus. ¿No es eso acaso el espiritismo en la iglesia? El espiritismo dice que los muertos saben más que los vivos. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Génesis 3:4. En este caso, como en otros textos bíblicos, el diablo dijo la verdad y el Señor está en el error. A.W. Sprague, espiritista. Bien directo, ellos hablan sin rodeos. El principio fundamental del espiritismo es que el ser humano sobrevive a la muerte corporal y que ocasionalmente, bajo condiciones que aún no están completamente comprendidas, nosotros podemos comunicarnos con los que ya han muerto. J. Arthur Hill, Espiritismo, Historia, Fenómenos y Doctrina, de página 25. Esto es el espiritismo en el mundo. La Biblia dice, cuando tú mueres, tú estás muerto. Tu única esperanza está en la resurrección, y esa es tu única esperanza. El espiritismo alega que los muertos se comunican. El hidalgo Oliver Lodge dijo lo siguiente, no hay muerte en la tumba, yo hablo frecuentemente con los muertos, yo no puedo dudar que la gente vive después de la muerte porque yo hablo frecuentemente con ellos. Bueno, los reyes de nuestra era lo hacen por todos sitios. El príncipe Carlos tiene sesiones regulares con Patton, que está muerto desde mucho tiempo, y el príncipe Carlos
es la cabeza oficial de la iglesia anglicana. ¿Hay espiritismo en la iglesia? ¿Sí o no? Claro que sí. Hay espiritismo en la iglesia. The Progressive Thinker, el pensador moderno, 18 de mayo de 1929. Lo que el espiritismo es y hace, remueve todo miedo de la muerte, que es de hecho la puerta al mundo de los espíritus. Enseña que la muerte no es la cesación de la vida, pero un simple cambio de condición. El espiritismo es el mensaje de Dios a los mortales declarando que no hay muerte. ¿Y qué hace eso con Dios? ¿Hace de Dios qué? Lo hace un mentiroso. ¿Es eso correcto? Todos los que han muerto aún viven y aún hay esperanza en la vida venidera, pero para los más grandes pecadores, que cada alma progresará en las edades y alturas sublimes y gloriosas donde Dios es amor y el amor es Dios. El mundo está viviendo una mentira. Yo tengo informaciones de sesiones espiritistas, cintas de grabar de una sesión con Cecil Juan Rhodes, bueno, supuestamente, claro, él está muerto, pero él habla a un espiritista y él explica quién es la jerarquía al otro lado y las personas que fueron las más malas en esta tierra, según esta sesión espiritista, están más elevados que Jesucristo en el más allá. Por ejemplo, Adolf Hitler es más elevado en el más allá que Jesucristo, porque supuestamente él ha tenido más experiencia aquí en la tierra. ¿Pueden creer eso? Bueno, estas son doctrinas terribles, terribles, doctrinas de demonios que están siendo propagadas en las iglesias, porque virtualmente todas las iglesias hoy en día propagan la doctrina de una vida que continúa después de la muerte. ¿Con quién habló Alice A. Bailey cuando habló ella con Dwal-Cool? Si los muertos están esperando la resurrección, ¿con quién habló ella? ¿Quién es Dwal-Cool? Él es un demonio, eso es lo que es. Aquí está el sitio web oficial de la iglesia de Satanás. Este hombre aquí, Anton LaVey. ¿Tienen buenas doctrinas? Sí. Pero la iglesia de Satanás es una iglesia reconocida en el mundo. Y está al lado de las otras iglesias en una comunidad de todas las iglesias. ¿Qué tienen en común la luz y la oscuridad? ¿Se ha enloquecido acaso nuestro mundo? Aquí está el sumo sacerdote del satanismo y él es supuestamente responsable de yo no sé cuántos sacrificios de seres humanos. Y aquí noticias satánicas avanzando. ¿Qué dice la Biblia satánica? 1969, Anton LaVey, el fundador. Satanás representa la indulgencia en vez de la abstinencia. Satanás representa la existencia vital en vez de sueños espirituales. Satanás representa la sabiduría pura en vez de la decepción hipócrita. Satanás representa la amabilidad para aquellos que se la merecen en vez de amor derrochado sobre ingratos. ¿Saben qué? El reino del cielo es para estos que escuchan. Id pues a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Mateos 22:8. A los cojos y a los paralíticos, a estos y a esos. ¿Y cuántas veces nosotros los despreciamos? No. Amémoslos. Llevemos a los brazos de la iglesia, porque ellos formarán el reino de los cielos. Que Satanás se ría de nuestras debilidades y de nuestras mentes minusválidas y de nuestros cuerpos minusválidos. Él aún no ha visto nada. Espere hasta cuando esas personas sean transformadas y reciban lo que Dios ha preparado para nosotros. Ellos lo van a juzgar a Él. Así que Satanás representa la venganza en vez de dar la otra mejilla. Satanás representa la responsabilidad hacia el responsable en vez de preocuparse de vampiros psíquicos. Satanás representa al hombre como a otro animal, a veces mejor, pero muchas veces peor de los que caminan sobre cuatro patas. El hombre, por su desarrollo divino, espiritual e intelectual, se ha convertido en el animal más despiadado, cruel de todos. Así que somos dioses, es la misma enseñanza. Satanás representa todos los así llamados pecados porque ellos conducen a la gratificación física, mental y emocional. Satanás ha sido el mejor amigo que la iglesia jamás haya tenido porque él la ha mantenido activa todos estos años. Esta es la Biblia de Anton LaVey. Ahora, si usted considera, ¿cuánto del conocimiento de este libro se ha infiltrado, convertido en doctrina de iglesia? Sorprendentemente, asombrosamente, mucha doctrina. El ojo que todo lo ve de Lucifer, bueno, uno ve aquí cosas interesantes, la cúspide del ojo, esta cosa pequeña aquí en el medio, el ojo de Lucifer. ¿Saben ustedes que este fue el primer juego de computadora en el mundo? Pac-Man. Pac. ¿Se acuerdan de él? Que comía todo. Interesante, increíble.
Así que el espiritismo, el componente del dragón, es todo lo que tiene que ver con la actividad demoníaca, disfrazada de vez en cuando como de iglesia y de vez en cuando como satanismo puramente demoníaco, y a todos ellos se les da la bienvenida en los brazos de Babilonia. ¿Y qué hay de la bestia? Bueno, es el catolicismo, desafortunadamente. Eso es lo que la Biblia enseña. Todos los atributos del papado se aplican al poder de la bestia. Él es el que tiene la seña de Horus, y todas las religiones mundiales serán sujetas a él. Él es todas las cosas a todos los hombres. Aquí él recibe el tilak del hinduismo, aquí él besa el Corán. Ya hemos hablado de esas cosas. Un Cristo muerto no puede comunicar. El cuerpo de Cristo es Dios en la hostia, literalmente haciendo Dios de un pedazo de pan. ¿Puede eso salvarlo a usted? No. Créame, y yo he tratado de hablar con él, pero él no responde. Él no responde. Y sustituyéndolo con María, este es el escudo del Vaticano, el dragón, con el blasón en la insignia papal, en el Museo Vaticano. Vatis significa el que divina, y Can es la serpiente, Vaticano, la serpiente que divina, eso es lo que significa. Así que si seguimos al poder de la bestia, estamos en problemas. Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así que si yo reconozco a Roma como la cabeza espiritual de las iglesias, bueno, entonces estamos reconociendo el liderazgo de Babilonia en vez del liderazgo de Jesucristo. ¿Y a qué apuntan los jesuitas? Según ellos solamente buscan dar más gloria a Dios, pero si uno examina los hechos, uno encontrará que ellos apuntan solamente a tener el dominio universal. Ellos se han rendido indispensables al Papa, que sin ellos no podría existir, porque el catolicismo es identificado con ellos. Ellos se han rendido indispensables a los gobernadores y tienen las revoluciones en sus manos, y de esa manera, sea bajo un nombre u otro nombre, son ellos los que dominan al mundo. Ese es un hecho. Todas esas revoluciones de las cuales hemos hablado, todas estas muertes y todo este caos está bajo el control de ellos. Así que creando caos, ellos pueden crear la orden mundial que ellos desean, y nosotros tenemos que estar sujetos a ellos. Así que este es el otro componente de Babilonia. ¿Y quién es el falso profeta? Esto es muy triste. Después vi otra bestia que subió de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los 2 de un cordero. Apocalipsis 13:11. Este es otro sistema cristiano, pero hablaba como un dragón. Y ya hemos hablado de esto en Apocalipsis 13. Esta representa al poder protestante de los Estados Unidos, que surge y toma el poder y hace una imagen de la bestia y se convierte como ella. Y el protestantismo, que tendría que representar la libertad y la justicia, hoy en día no es nada más que masonería disfrazada. La Estatua de la Libertad es masona, una alianza santa, que de hecho es una alianza maldita. El muro de separación entre la iglesia y el Estado es una metáfora basada sobre mala historia. Y así, las iglesias rumbo hacia Roma, las iglesias protestantes adoptan características de la bestia. Y la iglesia anglicana aquí cambió su cara y se convirtió como la bestia. Ya hemos hablado de todo esto. Y estuvimos mirando todas sus enseñanzas, a lo que ellos enseñan y cómo está totalmente contrario a la Biblia. Lo que Schuller dice, lo que la Biblia dice y todas estas cosas. Lo que Schuller dice, y nosotros podemos orar, Padre nuestro que estás en el cielo, alabado sea nuestro nombre. Hacer de nuevo significa que nosotros tenemos que cambiar de una imagen de nosotros mismos negativas a una imagen de nosotros mismos positiva. Una religión basada en el yo, una religión basada en valores de este mundo, una religión que honra al hombre y lo pone al nivel de la deidad. Esto es pecado y tiene que ser llamado por su nombre correcto, sea que Billy Graham lo apoye o no. La Biblia y solo la Biblia. Sea que él esté sentado con el Papa o no, él ha apoyado todo esto. ¿Y qué hay del movimiento carismático? Dice, donde Jesús dice, yo soy, yo sonrío, y yo digo, sí, yo soy también. ¿Sigue siendo esto a cristianismo? Yo no creo. Promise Keepers, la revista de Kenneth Hagin,
los obeliscos, y tenemos una apariencia de piedad, pero negamos su eficacia, según Timoteo 3:5. Es muy triste. O Benny Hinn, quien dice, yo soy, yo soy, yo soy. No digan yo tengo, digan yo soy. Tú eres todo lo que Él era y todo lo que Él es, y Él jamás será. ¿Es eso cristianismo? Yo no creo. ¿Qué es esto? Esta es falsa profecía. Esta es falsa predicación. Esta es una mentira. Y tiene que ser revelada. Y así vemos el componente del dragón en las iglesias, y el componente de la bestia en las iglesias, y el componente del falso profeta en las iglesias. Todo tiene que ser revelado por lo que es. Y el mensaje sale al mundo. Babilonia no es lo que parece. Ha caído, ha caído. Y después sigue otro ángel. Ahora, ¿ustedes creen que las iglesias aceptarán este reproche? ¿Sí o no? No, no lo aceptarán. ¿Lo aceptarán los individuos? Sí, yo doy gracias a Dios por esto, porque si no toda la predicación sería en vano. El mensaje del tercer ángel, que dice, Apocalipsis 14, 9, 10, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Increíble. Nunca ha salido un mensaje tal por parte de Dios. Este es material potente. Y ya hemos hablado de esto anteriormente, porque ya hemos estudiado la marca en la frente y en la mano, cuando hablamos sobre Apocalipsis 13, así que revisen esa conferencia. Ahora, ¿qué era? ¿De qué se trataba todo eso? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Sin misericordia esta vez, destrucción total, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Hay aún 2 conferencias más que seguirán sobre este tema. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso? No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 11. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto por los siglos de los siglos? Bueno, tomaremos 2 conferencias para aclarar todo esto, las últimas 2. Y después de eso tendremos paz eterna. Apocalipsis 14, 9, 10. Porque en 6 días hizo Jehová los dioses y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 28, 11. Acuérdense que es una señal entre mí y el Señor, y Él se reposó en el 7º día, y Él se reposó, y la señal significa una marca. Así que Dios tiene una marca, es el sábado, y tenemos que entender la marca de Dios, su señal, su sello, y estudiamos todo esto en Apocalipsis capítulo 13. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Nadie se tenía que meter con ellas. Deuteronomio 9:10. Así que el sello de Dios, la marca de Dios, está en el corazón de su ley, es el sábado. Y da autoridad, como hemos dicho, a toda la ley. Ahora, ¿somos salvos guardando toda la ley? No, pongámoslos bien en claro. Pero sin guardar la ley, ¿seremos salvos? No. ¿Ven? Siempre hagan también la pregunta contraria. Y el punto de esto es, si nosotros no somos salvos guardando la ley, ¿cómo somos salvos? Por la gracia. La gracia nos salva al 100%. La gracia nos salva. Somos salvos por gracia. Ahora, si yo guardo la ley, ¿qué estoy reconociendo cuando guardo la ley? Yo estoy reconociendo una autoridad más elevada que yo mismo. ¿Es eso correcto? Si yo guardo la ley, yo estoy reconociendo a un poder más elevado que yo mismo. Y si yo la guardo exactamente como Él ha dicho, yo estoy reconociendo su autoridad. ¿Es eso correcto? Así que, ¿cuál justicia estoy honrando? La justicia de Jesús. No piensen que diciendo yo guardo la ley, uno es legalista. No. De hecho, guardando la ley, si uno lo hace de la manera correcta, uno está difundiendo la justicia por la fe.
Porque uno está honrando la superioridad de Dios en la vida de uno. Uno está reconociendo su propia dependencia de Dios. Y uno se pone en armonía con los deseos de Dios, porque uno reconoce que Dios tiene conocimiento total. ¿Tiene eso sentido? Así que, rehusando aceptar las leyes del hombre, pero aceptando las leyes de Dios, yo reconozco mi dependencia de Él y acepto su justicia por fe. Así que el mensaje de la marca de la bestia involucra la justicia por medio de la fe y la obediencia como su consecuencia. Es bien simple. Pero el Señor, creador del cielo y de la tierra, ese es su sello, su nombre, su título y su territorio. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Así que, ¿de dónde viene la justicia de uno? De Dios, no de uno mismo. Esa es la justicia por la fe. Así que el mensaje del tercer ángel no es nada más que la justicia por la fe. Claro que sí. Uno lo podría interpretar como legalismo, si uno quisiera, pero de hecho, lo que uno está haciendo cuando guarda la ley, si uno lo entiende de la manera correcta, es reconocer honrar a un poder superior. Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinaros delante de ellos. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Deuteronomio 11, 13 a 20. Así que actuamos según ellos y pensamos según ellos. ¿Y la marca de la bestia? El domingo es nuestra marca de autoridad. Bueno, ellos mismos lo dicen. La iglesia es superior a la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. El periódico Registro Católico, Catholic Record, septiembre de 1923. Así que ella tomó el domingo pagano y lo hizo el domingo cristiano. Así que el domingo dedicado a Balder se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. Ella lo reconoce, ella dice, claro que la Iglesia Católica alega que el cambio fue algo que ella hizo, y este hecho es una marca de su poder eclesiástico. Así que no es tanto una cuestión de sobre un día, es más bien una cuestión de autoridad. Si yo obedezco a este sistema, yo estoy exaltando a las leyes humanas, y básicamente yo estoy diciendo, yo recibo la santificación ¿de quién? De la Iglesia, y eso es lo que ella quiere. Ninguna iglesia me puede dar la santificación. Ni la iglesia a la cual yo pertenezco. Ninguna iglesia me puede dar la santificación. Solo Jesucristo me puede dar la santificación. Eso es todo, nadie más. La Biblia dice, acuérdate del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no. Por mi poder divino, yo he abolido el día sábado y te ordeno de guardar como santo el primer día de la semana. Y todo el mundo civilizado se inclina en obediencia reverente al mando de la Santa Iglesia Católica. Padre N. Wright, el sentinel americano. Son bastante arrogantes sobre ese asunto. Bastante arrogantes. Así que, ¿a quién voy a reconocer, a honrar? ¿A los poderes de la tierra o a los poderes del cielo? Esa es la pregunta. Escojan ustedes a quién quieren honrar. ¿A Dios o al hombre? ¿El poder de la santificación por medio de Dios o el poder de la santificación por medio del hombre, que conduce a la muerte? Porque ¿cómo puede un hombre salvarlo a uno? El Papa Pío en el 1566 ordenó por medio del Concilio de Trento, agradó a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuera transferida al día del Señor, Catequismus Romanus. Y desafortunadamente toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, Apocalipsis 13:3. Así que el mensaje del tercer ángel es, no reconozcan a la ley del hombre como superior a la ley de Dios. Y la prueba va a ser el sábado. ¿Pondrán un microchip en su mano? A lo mejor para controlar lo que uno compra y vende. Pero un microchip, no representa el carácter de la alianza hacia Dios. Lo que representa el tipo de alianza es la obediencia a los mandamientos de Dios. Ellos tienen que estar en su frente y en su mano. La Iglesia Católica está contenta si su marca está en la mano de uno o en la frente de uno. Hay una diferencia sutil aquí. La Biblia dice en Deuteronomio, como insignias entre vuestros ojos y vuestra mano. Átenlos así. Pero la marca de la bestia es en la frente o en la mano. ¿Por qué esa diferencia es sutil?
Porque la Iglesia Católica está satisfecha si usted guarda su mandamiento porque usted está convencido que es correcto, pero está también satisfecha si usted lo hace porque lo tiene que hacer, sin honrar o reconocer a nadie. Simplemente ser obediente es suficiente, pero no es suficiente. Sed obedientes a Dios. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14. Bueno, este mensaje será predicado con más poder en Apocalipsis 18, 1 y 2 dice, después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y ahora miren a lo que ha acontecido. Se ha convertido en la habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Bueno, si uno rechaza a Dios, uno recibe a demonios. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercantes de la tierra se han enriquecido, etcétera, etcétera. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que Dios va a llevar a su pueblo fuera de Babilonia. Ellos tienen que salirse. Ellos tienen que ver que un sistema terrenal ha sido construido que no conduce a la justicia. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Este es el último mensaje de advertencia al mundo. Es un mensaje duro. Es un mensaje muy duro. Es un mensaje muy impopular. Y después será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12:1. Cuando este mensaje acaba, este planeta ya no se va a ver igual. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91:1. Si uno escoge al Señor, uno no tiene nada que temer. El Señor se va a ocupar de uno. Él lo ha prometido. Él no ha prometido un jardín de rosas, pero por lo menos Él no es un mentiroso. Por lo menos Él no promete una utopía y después no cumple. Él dice, va a ser duro, pero yo me voy a cuidar de ti. Y el decreto saldrá, y el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Apocalipsis 22:11. El tiempo de gracia se cierra, la decisión ha sido tomada. Y después, Apocalipsis 18:1, después de esto vi a otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. El pueblo de Dios saldrá de Babilonia. Oí una voz desde el cielo, Apocalipsis 14:13-14, que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Una frase extraña. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿A qué sirve una hoz? Para la cosecha. Es el tiempo de la cosecha. Bueno, si uno muere, es en cierto modo una bendición, porque el Señor lo resucitará, nada que temer. Y si uno está vivo, bueno, es una bendición porque uno lo verá venir otra vez, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Ese es el próximo acontecimiento. Este es el último mensaje de advertencia al mundo, seguido por la venida de Cristo. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, vamos a tener que responder a esa pregunta, Apocalipsis 6:17. Y la analizaremos en gran detalle en otra conferencia. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Apocalipsis 14:16. Así que aquí hay una cosecha de la redención. Y otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra,
porque sus uvas están maduras. Apocalipsis 14, 17, 18. Así que hay una primera cosecha y ahora hay una segunda cosecha. El ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1.600 estadios. Apocalipsis 14, 19 a 20. Bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, el vino es la doctrina. Y aquí está la doctrina de la tierra en contraste con la doctrina celestial. Y la doctrina vendrá y sepultará a los caballos. ¿Y qué representaban los caballos? Al mensajero del Evangelio. Así que este mensajero del Evangelio que se difundió desde la tierra y que era una mentira porque venía de la tierra y quitó a Jesucristo, este mensajero será sumergido en su propia iniquidad y desaparecerá para siempre. Para siempre. Así que la elección es entre un sistema o el otro. O vamos con Cristo cuando Él venga, o formamos parte de la otra cosecha. La elección es nuestra. El mensaje final de advertencia, a pesar de parecer duro, es un mensaje de amor, porque nos llama a reconocer, a honrar a Jesús. Piensen en su simplicidad. Mi pueblo, Él está básicamente diciendo, yo los amo. Ha llegado el tiempo para que el juicio venga. ¿Por qué no abandonan las filosofías malvadas de esta tierra? ¿Por qué se quieren quedar arraigados en la evolución y en todas estas filosofías? ¿Por qué no me reconocen a mí como a su Creador y su Redentor? ¿Por qué quieren seguir a filosofías que exaltan lo humano y denigran a lo divino? ¿Por qué no quieren mirar hacia arriba para su salvación en vez de mirar abajo? Hacia abajo. ¿No quieren obedecerme a mí y a mis preceptos para que les vaya bien? ¿No quieren honrarme a mí porque yo soy el que los santifica y el que los hace completos y el que los hace hijos e hijas del Altísimo? Ese es el mensaje. ¿No ese es un mensaje bello? Es una dulce llamada del Señor de lo alto que dice, vengan mis hijos, ¿por qué se van a perder? Y uno puede escuchar, atender el llamado o lo puede rechazar. Ese es el último mensaje a este mundo. Es duro, pero yo creo que es verdadero. Amén.